Buenos días nuevamente y bienvenidos otra vez. En esta ocasión pues les voy a hablar sobre un tema que seguramente todos, si no gran parte de nosotros tenemos contacto, si no todos los días, casi que todos los días. Vamos a hablar un poco sobre el abordaje del paciente con dispepsia. Bueno, en primer lugar, a dispepsia le conocemos a ese disconfort en la parte alta del abdomen. No siempre se puede describir como dolor, por eso es que las últimas, las asociaciones profesionales de gastroenterología como el Colegio Americano prefieren una definición más clínica como de disconfort o esa incomodidad en el epigastrio. Por supuesto que hay definiciones que intentan hacerlo un poco más objetivo, principalmente cuando uno quiere incluir pacientes para estudios o clasificarlo de una manera más objetiva, pero creo que hoy por hoy pues, funciona bastante bien estas definiciones clínicas. Es importante pues, hacer resaltar que algunos síntomas de otras enfermedades, como la que me acaba de anteceder, de enfermedad por reflujo gastroesofágico, si estos síntomas están presentes, no es solamente que excluyan dispepsia, pueden coincidir perfectamente. Sin embargo, pues es importante que se le haga notar al paciente que puede que tenga dos condiciones. No solamente dispepsia, si el paciente tiene solamente pirosis y regurgitación, pirosis, esa sensación quemante detrás del esternón, entonces pues el paciente probablemente tenga otra entidad, una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es un problema del que sufrimos todos, en todos lados, puede afectar hasta el 20% de la población mundial, así que estamos hablando de cerca de 1.5 billones de personas prácticamente. Es difícil saber cuál es su incidencia, en parte por lo común, por las definiciones, depende mucho de cómo tú definas y hagas el diagnóstico de la dispepsia. Y pues en pacientes la incidencia puede ser entre 1 a 3% en los últimos 3 meses, si lo quieres hacer en una población en particular, o hasta cerca de 20% en un año, en alguna población en particular. De la consulta de medicina general, 3 hasta 4, 5% en algunas series son pacientes que vienen exclusivamente por dispepsia. Y por supuesto, en la consulta de un médico especialista, ese es el pan nuestro de cada día. Yo veo casi la mitad de mi consulta es dispepsia. Si nos vamos a criterios un poco más objetivos, podemos utilizar los criterios de Roma 4, en donde pues esencialmente dividen la dispepsia en subgrupos, y podemos hablar de dos tipos a grandes rasgos de la dispepsia. Aquellos pacientes que tienen ese dolor o ardor epigástrico como el síntoma predominante, o sea, el síndrome de dolor epigástrico, y aquellos que tienen sensación más de llenura, de saciedad, que son los pacientes con el síndrome de distrés postprandial, que son síntomas más relacionados a la dismotilidad gastrointestinal. Estos criterios, o sea, la presencia de estos síntomas tienen que haber estado presentes en los últimos 3 meses, deben haber iniciado hace más de 6 meses, y por supuesto se debe haber o no deben haber indicios de otras enfermedades que puedan causar estos síntomas, enfermedades más orgánicas o enfermedades más específicas. Pero como le dije, hacer esto así, preguntar al paciente por los síntomas si empezaron hace más de 6 meses, desde cuándo los tiene, etcétera, y clasificarlo como un subgrupo, tiene más implicaciones para clasificarlos para hacer estudios. Sin embargo, a la hora del tratamiento nos va a ayudar mucho saber cuáles son los síntomas que predominan en el paciente, en cuál de estos dos subgrupos puede caer el paciente. Ya sabrán o ya les habrá tocado pacientes que tengan síntomas de ambos subgrupos y que no podamos entonces clasificarlos como tal. Una dispepsia inespecífica, pues no podemos clasificarlos o encasillarlos en ninguno de los dos subgrupos que les estoy mostrando ahorita mismo. La relación entre el Helicobacter pylori, la relación entre los trastornos de inmotilidad probados como tal, o sea, cómo está el vaciamiento gástrico de estos pacientes, y cómo el paciente responde a las terapias empíricas que les damos, en realidad puede correlacionar un poco con el tipo de dispepsia que tiene el paciente. Dicho esto, quiero decir que si el paciente tiene una dispepsia del tipo de dolor epigástrico, puede que correlacione un poco más con infección con Helicobacter pylori, por ejemplo, o si tiene el tipo de dismotilidad, pues va a correlacionar un poco más con problemas reales de vaciamiento gástrico. En gran porcentaje de los pacientes los síntomas empeoran después de la ingesta de alimento,
Y bueno, la verdad es que si un paciente se presenta con dolor epigástrico o con síntomas de inmotilidad, en verdad eso no predice mucho cuál de ese paciente es el paciente que tiene dispepsia por una causa orgánica como tal. O sea, saber si el paciente tiene una dispepsia, que al inicio va a ser una dispepsia no investigada, saber cuál de ese paciente hay que investigar un poco más va a depender de otros aspectos clínicos. ¿Cómo qué? Bueno, la edad del paciente, a qué edad presenta. No es igual que se te presente un paciente de 20 años con síntomas dispépticos a que lo haga un paciente con los mismos síntomas de inicio después de los 60 años, por ejemplo. Ya simplemente, aunque los síntomas no sean síntomas que te llamen mucho la atención, si tiene más de 60 años es diferente, completamente. La presencia de síntomas de alarma, de factores de riesgo, por ejemplo, para otras enfermedades, para pacientes con reflujo concomitante que tienen factores de riesgo para esófago de Barrett, por ejemplo. Y por supuesto el consumo de algunos medicamentos, particularmente los antiinflamatorios no esteroideos. Recordar que los síntomas de alarma, o sea, si el paciente, independientemente de la edad, presenta algunos de estos síntomas, son pacientes que probablemente, y mira que no digo categóricamente, sino que probablemente va a requerir una investigación más a fondo. La pérdida de peso no intencional se refiere a la pérdida de 5% del peso corporal en los últimos 6 meses a un año. Los pacientes difícilmente le va a decir cuánto ha perdido en libras, difícilmente le va a decir yo he perdido tanto por ciento. Puede preguntarle si ha tenido que cambiar la ropa, cuántas tallas ha perdido en forma no intencional, por supuesto. La disfagia y la odinofagia son síntomas que siempre se deben investigar un poco más, a pesar de que muchas veces pues, pueden formar parte de estos síndromes clínicos y de la enfermedad por reflujo gastroesofágico o algo. Si el paciente viene con hallazgos de deficiencia de hierro, tiene ferritinas bajas, tiene hemoglobina baja, eso hay que investigarlo. Vómitos persistentes o intolerancia a la vía oral. Y por supuesto que al examen físico nosotros encontremos algún hallazgo. La mayor parte de los pacientes con dispepsia no tienen mayores hallazgos al examen físico. Probablemente ni siquiera dolor, un dolorimiento en el epigastrio cuando uno hace la palpación profunda y listo. Si el paciente tiene algún otro hallazgo, habría que investigarlo. Y si tiene una masa o adenopatía, pues todavía con más razón. Y los antecedentes familiares de cánceres en el tracto digestivo superior. Es algo que nos debe así como prender esa bandera roja. En estas siguientes 30 diapositivas de patofisiología, mentira, las borré, no se pueden poner todas porque si las pusiera todas serían más de 30. Solamente para explicar o demostrarle lo heterogéneo que es la patofisiología de esta condición. En realidad, al final cuando un paciente se le hacen los estudios, se investiga, se le da tratamiento, etc., uno determina que es una dispepsia funcional y le da a entender como que todo es normal, en realidad no todo es normal. Simplemente es que con los métodos tradicionales de diagnóstico no vamos a encontrar una alteración biológica o molecular o orgánica. Sin embargo, hay alteraciones en estos pacientes y es bueno que sepamos que ese paciente que dice que le da náuseas después de comer, pues no lo está inventando, hay rutas fisiológicas que pueden explicar eso, por ejemplo. Así que bueno, esto lo voy a pasar bastante rápido. Estos son algunos de los enunciados que ustedes van a encontrar en cualquier libro de texto sobre dispepsia, sobre qué o cuáles son esas rutas patofisiológicas que explican los síntomas de estos pacientes que, como les mencioné, son muy heterogéneos. Desde vaciamiento gástrico demorado, gran parte de los pacientes tienen eso. Pero mire, curiosamente, cuando eso se demuestra, si uno demuestra que un paciente tiene un vaciamiento gástrico demorado, ¿cómo se demuestra eso? Pueden haber sido un estudio de centelleo, de vaciado gástrico, o se le hace una endoscopía, el paciente tenía 12 horas de ayuno y le encontraste comida en la endoscopía. Muchos de esos pacientes nunca le hiciste la endoscopía por otra cosa, no era por dispepsia, nunca ha tenido síntomas de eso. O sea, no correlaciona muy bien con la clínica ese hallazgo del vaciamiento, pero gran parte de los pacientes que tienen dispepsia tienen ese hallazgo. Y particularmente ocurre más con los alimentos sólidos. Muy importante la alteración en la acomodación gástrica a la comida, o sea, esa alteración en cómo nuestro estómago se distiende primero para acomodar la comida y luego se vacía mediante las contracciones volumétricas del antro particularmente, esas alteraciones influyen mucho en los síntomas de los pacientes.
Se asocia más que nada a saciedad temprana y, por supuesto, pues si el paciente tiene saciedad temprana o plenitud, eventualmente puede que llegue a perder peso. La hipersensibilidad a la distensión gástrica, ojo, eso es un tema que es común a muchas enfermedades funcionales y no solamente del tracto gastrointestinal. En la medida que problemas que disminuyan ese umbral de sensibilidad visceral vayan avanzando, el paciente va a tener cada vez más y más síntomas relacionados a la hipersensibilidad visceral. Eventualmente van a llegar a sentir órganos que no deben sentir. Entonces vienen esos pacientes que van a cada rato al cuarto de urgencias por dolores abdominales o si ya es muy serio porque sienten palpitaciones todo el día y uno le toma la frecuencia y es normal, están sintiendo órganos que no deberían sentir. Y la hipersensibilidad, en verdad, secundaria a la hiperalgesia visceral por una regulación a la alta de alguna de estas vías neurológicas que en gran parte se pueden relacionar mucho a trastornos psiquiátricos o neuropsiquiátricos. Los pacientes con trastornos del humor, ansiedad, depresión, etcétera, por ejemplo, pueden desarrollar esto. La infección por Helicobacter pylori, aunque suene lógico, Helicobacter pylori y dispepsia, en realidad la asociación está hecha con enfermedad ulceropéptica. Con dispepsia es más sombrío. ¿Y cuál es el problema? Es la prevalencia de Helicobacter pylori. Con la mejor evidencia que tenemos en Panamá, la prevalencia en Panamá es más del 60% en niños y en adultos. Y la dispepsia, como le dije, más del 20% va a tener, o el 20% de la población va a tener dispepsia en algún momento. Así que hacer la correlación es un poco difícil. Sin embargo, van a ver que el Helicobacter pylori es parte primordial en el abordaje y luego en el manejo de la dispepsia. Sí, los pacientes con dispepsia tienen sensibilidad en el duodeno, tanto al ácido, pero también a los lípidos. Estos pueden causar náuseas después de comer, y eso en parte por producción aumentada de colecitoquinina en respuesta a la llegada de lípidos al duodeno. Los que le mencioné, motilidad antro, duodeno y ayunar alterada, eso correlaciona con vaciamientos demorados y anormalidades en el ritmo eléctrico, del cardias, no cardíaco, sino del cardias del estómago, que se asocia a vaciamiento gástrico demorado. Y algo, yo creo que probablemente lo vamos a tener que proponer para los próximos simposios, hacer un taller tal vez de gastropsiquiatría, correlacionar trastornos de personalidad y psiquiátricos con problemas gastrointestinales. Lo que pasa es que el tracto gastrointestinal es muy grande, solamente la piel es más grande en su conjunto y verán que también los pacientes con trastornos psiquiátricos tienen muchos problemas de piel. Pero esto a veces es un reto. Probablemente no tenemos las herramientas adecuadas en una consulta de 15 minutos para poder convencer al paciente que necesita verse por otro especialista o que requiere un especialista de la parte de psiquiatría, por ejemplo. Es común a varios trastornos funcionales del tracto gastrointestinal y hay asociaciones muy bien establecidas. Por ejemplo, en las mujeres que van mucho al médico, que solicitan muchas incapacidades, se observa mucho la parte esta de los náuseas, los vómitos, la saciedad temprana, la pérdida de peso, en tanto que los pacientes que tienen más dolor epigástrico, que se quejan más del ardor y el dolor persistente, pues, y además, usualmente cuando llegan con eso también uno ve el expediente es un expediente inmenso, hay muchas condiciones médicas que no son fácilmente explicadas o que no tienes una ruta fisiológica que tú no sabes cómo conecta, que le duela el epigastrio, pero también le puede que le duele un hombro. Esas rutas así pobres, usualmente son pacientes con pobre calidad de vida, muchas consultas, muchas demandas del sistema de salud, pues esos son pacientes que debes considerar que la parte neuropsiquiátrica juega un papel muy importante en los síntomas. Es un paciente que va por cada síntoma a un especialista. Entonces, ahí el rol es de repente de captar a ese paciente, decirle, ¿sabes qué? Yo voy a ser el director de tu orquesta, tú no tienes que ir a tanto especialista, tienes que ir a este otro. Toma tiempo, no es fácil en una consulta, a veces que se nos... ya se fue la directora. Bueno, que nos obligan en los sistemas públicos de salud, no es fácil hacerlo en 15 minutos, pero hay que hacer el intento. Con medidas generales, ya vamos a hablar, ya se presentó el paciente, le describió los síntomas que tiene, ya ustedes han descartado mediante examen físico e historia clínica
que probablemente estén involucrados problemas orgánicos. Es simple historia clínica, el paciente no tiene un cólico biliar, no tiene un dolor epigástrico en banda que se irradia la espalda, no ha tenido fiebre. Solamente con la historia clínica y el examen físico, ya nosotros podemos de una vez, ya en nuestra mente tenemos qué es lo que podemos hacer con ese paciente. Las medidas generales, lo primero es que tenemos que hacer un buen rapport con el paciente. Si no hacemos buen rapport con el paciente, ese paciente, primero, que no va a mejorar, segundo, que no va a regresar con ustedes. Así que lo primero es hablar. Hay que reforzar que esto no es una enfermedad que aumente su mortalidad o el riesgo de tener enfermedades graves debido a esos síntomas. El paciente está pensando en cáncer, no se lo ha dicho. No le va a decir que está creyendo que eso es un cáncer, ya lo leyó, pero no se lo va a decir. Él está esperando que usted le diga que no es un cáncer, o que le diga, te vamos a hacer esto para demostrar que no es ni... Pero es eso, es reforzar que en verdad estas son condiciones que no van a aumentar ni su mortalidad, ni van a ponerlo en riesgo de enfermedades serias que requieran intervenciones mayores. Dicho esto, sí son condiciones que muy mórbidas. El paciente puede recaer de un curso a veces cíclico de recaídas y que mejora después y recaídas de nuevo. Lo primero, después de eso es, sí, los cambios dietarios, ya la licenciada lo adelantó. No hay una intervención que esté plenamente probada con metaanálisis de estudios aleatorizados, doble ciego, etcétera, etcétera, en cuanto a la parte de las comidas. Tiene que ser personalizado, y como eso es otra consulta, yo se lo mando a la licenciada Montenegro. Pero siempre les adelanto que la parte de la dieta y de los hábitos alimentarios es muy importante. Y si, claro, si identifico que hay un hábito muy alterado, muy fuera de lo usual, yo tomo soda todos los días, con todas las comidas, claro, ¿no? Ahí voy a tratar de hacer la intervención. Hay algunos que sí están más demostrados. Por ejemplo, el paciente con sobrepeso, obesidad, aconsejarlos en que baje de peso, pues eso está mejor demostrado, por ejemplo. Más para reflujo, cierto, pero también funciona para casi todos los trastornos que tienen que ver con el eje cerebro-intestino, todos los trastornos funcionales. Algunos otros cambios, aumentar la frecuencia de las comidas, disminuir las cantidades, evitar comidas que agraven los síntomas como el contenido alto en graso, esa densidad calórica alta y alimentos ricos en la capsaicina, pues también puedes indicarle eso. Y ya luego que se le ha indicado eso, pues hay que ver qué pacientes le vas a mandar un tratamiento farmacológico empírico y cuáles le vas a mandar el tratamiento farmacológico empírico y vas a investigar también más a fondo. O sea, siempre se manda un tratamiento empírico. El tratamiento principal, como le dije, es el rapport con el paciente, es hablar con el paciente, pero yo creo que todos los pacientes esperan que tú le mandes un tratamiento de una pastilla. Pero hay que hacer mucho énfasis que esa no es la solución, porque todos los tratamientos son finitos. Yo se lo voy a mandar por tanto tiempo y después de eso ya usted pueda podido haber hecho todos los cambios dietarios que necesita para que esto no le moleste tanto y lo pueda controlar. Así que, pero bueno, acá vamos a hablar objetivamente entonces de tratamientos empíricos. Esta tabla, si bien es de un consenso del Colegio Americano y de los canadienses del 2017, ¿sí? Si ustedes abren el UpToDate hoy y buscan abordaje de dispepsia, le va a aparecer esta misma tabla. La única diferencia es que en los pacientes menores de 60 años va a aparecer todos los síntomas de alarma que le mencioné, que si no tiene eso, entonces sigues con el algoritmo. Y como verán aquí, el punto de corte son los 60 años que le había mencionado antes. Eso es porque en Estados Unidos o en Norteamérica, por debajo de los 60 años el riesgo de cáncer es muy bajo, o es bastante bajo en consideración con los pacientes mayores de 60 años. Eso hay que tomarlo con ciertas pinzas. En nuestras poblaciones no tenemos los estudios para demostrarlo, pero allá mismo hay subgrupos o subpoblaciones que tienen un riesgo de cáncer aumentado. Afroamericanos, los hispanos en Norteamérica. Entonces, eso hay que tomarlo independientemente si el paciente tiene 59 años, ¿qué van a hacer? Entonces, eso hay que tomarlo con pinzas. Tiene 59 años y vive en Santiago. Eso hay que tomarlo entonces con pinzas, por ejemplo. Si el paciente tiene más de 60 años, hay que investigarlo. Pero no le digan, oiga, usted tiene dispepsia, tiene los síntomas, le molestan, tome esta orden y vaya a hacerse una endoscopía. Tienen que mandarle algo también. Y eso lo digo por la disponibilidad de la endoscopía, no solamente la disponibilidad física, de que pueda hacérsela. Aquí van a bombardear al pobre Pedro. Todos los pacientes con 60 años con dispepsia
al Chicho hacerse endoscopía. Nos van a conseguir hasta el otro año. Ya no tienen cita hasta el otro año seguro. Entonces, también depende, y ni hablar si se lo van a hacer privado, también la disponibilidad, cómo el paciente lo puede pagar. Si ustedes tienen la verdadera sensación, o no sensación, tienen evidencia de que ese paciente tiene algo orgánico, nos interesa es que el paciente no tenga un cáncer o una enfermedad celopéptica. Si es muy, muy urgente, el paciente se podría hacer hasta un estudio de imagen. Aquí no dice nada de estudio de imagen, ¿eh? No dice nada de serie, no sé qué, pero aquí tenemos eso y lo podemos usar. Eso rápidamente te va a descartar que el paciente no tenga un cáncer, por ejemplo, si el paciente viene con pérdida de peso, anemia, etcétera. O sea, si viene con signo de alarma que no ameriten ir al cuarto de urgencia, pero que tienes que apurarte con él. No le digas, ve, hágase una endoscopía porque no se la va a hacer pronto. Así que el paciente debe ir con tratamiento y en la medida de lo posible de los recursos que tengamos, investigarlo. El paciente se hace la endoscopía y es normal, entonces va como en el otro brazo de los pacientes que no requieren endoscopía. En estos pacientes, además de tratar, hay que buscar el Helicobacter pylori. Lo de buscar el Helicobacter pylori aplica a nuestra población por nuestra alta prevalencia. Históricamente, las poblaciones con alta prevalencia de Helicobacter pylori tienen el doble de riesgo de cáncer gástrico, históricamente. Y si lo adquieren de muy jóvenes, hasta 9 veces el riesgo de cáncer gástrico a lo largo de la vida. También eso hay que tomarlo con pinza. Ese es el riesgo absoluto o el riesgo en números, en realidad es muy, muy bajo, 0.01%. Así que si lo dobla es 0.02, si 9 veces es 0.09. Pero igual, ese paciente lo lee en Google antes de llegar con ustedes. Entonces, tiene que estar preparado cuando el paciente se lo diga qué responderle. ¿Tiene Helicobacter pylori positivo? Se trata. Ok. Voy a poner un poquito rápido porque estamos atrasados en el tiempo. ¿Tiene Helicobacter pylori? Se trata. Ya hay una charla de Helicobacter pylori, así que eso se lo voy a dejar a mis compañeros. Importante es que existe la concepción de que los tratamientos de Helicobacter pylori son muy pesados. Los pacientes dicen, tantos antibióticos, eso es muy pesado. Pues sí, dan diarrea y algunos, pues la claritromicina, que es parte de la triple terapia convencional, puede dar muchos síntomas gástricos. Entonces, usualmente el paciente requiere tratamiento de sus síntomas primero. ¿Tiene dolor epigástrico o tiene datos de dismotilidad? Entonces, ahí nos vamos, si le vamos a dar inhibidores de bomba de protones, o sea, medicamentos antisecretores, o si le vamos a dar procinéticos, o si vamos a saltar ya a los antidepresivos tricíclicos. Entonces vamos a ver un poco más sobre esos tratamientos. La base angular es la supresión ácida, por supuesto los IBPs, los inhibidores de bomba de protones, son bastante superiores a otros medicamentos, algunos de ellos de los cuales ya no contamos ahorita en Panamá. Aquí la evidencia es con el omeprazol, pero es similar o mejor incluso con casi todos los inhibidores de bomba de protones. Ya algunos disponibles en el mercado panameño ni siquiera necesitan, o en teoría ni siquiera necesitan darse antes de las comidas, etcétera, etcétera. Es una terapia empírica aceptada, uno le ordena 4 a 8 semanas de inhibidor de bomba de protones y reevalúa al paciente. En el esquema vieron que el paciente puede ir después del inhibidor de bomba de protones, si no responde, puede ir a endoscopía también, porque no responde a inhibidor de bomba de protones, o puedes ir, si no tiene signo de alarma ni nada, directamente a tratamientos con procinéticos o con antidepresivos tricíclicos. Es lo que sale así en las guías. De hecho, algunas guías lo ponen primero antidepresivos tricíclicos, y eso por la poca experiencia que se tiene con los prokinéticos en Norteamérica. Pero acá en Latinoamérica tenemos bastante más experiencia con los prokinéticos, gracias a Dios. Se usan mucho, tenemos los dopaminérgicos, pero también conocemos sus efectos secundarios, particularmente la de la metoclopramida, así que casi que no lo usamos casi que nada para esto. Pero hay algunos otros como la domperidona, el levosulpiride, que sí estimulan la motilidad gastrointestinal con agonistas dopa periféricos. Y también son muy buenos para disminuir las náuseas. Tenemos los agonistas 5-HT4, los que están con asterisco no lo vas a encontrar, los sacaron por sus problemas arritmogénicos, pero los siguientes sí los puedes encontrar, son agonistas 5-HT4, o sea, serotoninérgicos más específicos, no tanto como los anteriores, la cinitaprida, el mosapride, y también pues, pueden dar alivio a los pacientes. Y los macrólidos, todos conocemos las propiedades procinéticas de los macrólidos, sin embargo, pues, las presentaciones que existen tal vez no sean las más convenientes para dárselo a nuestros pacientes. Hay trabajo hasta con acitromicina, pero ¿quién le va a dar una acitromicina a un paciente porque se llena rápido? El Helicobacter pylori es otra charla.
Y los antidepresivos, bueno, sí hay evidencia de los antidepresivos tricíclicos en el manejo de la dispepsia funcional. Hay mayor evidencia para otros trastornos funcionales del intestino. Sin embargo, pues hasta ahora los que más utilizamos son los antidepresivos tricíclicos y cada vez más los inhibidores de la recaptura de serotonina. Cada vez a lo largo de la historia de estos se han estudiado muchos otros tratamientos. La mayor parte de ellos han sido desechados particularmente por sus efectos secundarios, pero bueno, es bueno que sepan que en algún momento a alguien se le ocurrió utilizar otros agonistas de serotoninérgicos, por ejemplo, los triptanes, o utilizar los agonistas 5-HT3, el alocetrón, para síntomas relacionados con náuseas, etcétera, etcétera. Y bueno, incluso de sensibilizar con pimienta roja. Creo que eso es todo. Solamente a manera de conclusión, pues recordar, me parece que el principal tratamiento tiene que ver con nosotros, tiene que ver con los médicos, tiene que ver con la persona que el paciente busca atención. O sea, tiene que ver con el rapport de reforzar que ese paciente no tiene algo malo y si nosotros sospechamos que tiene algo malo, pues usar las herramientas que tenemos para poder investigar este paciente, tener bien claro cuáles son los síntomas de alarma y que todos los pacientes deben llevar un tratamiento empírico cuando salen de la consulta. Gracias.